amigos televidentes de su espacio Agenda Ciudadana, donde los jueves son de medio ambiente. Ahí ustedes acabaron de ver un bumper de los amigos de política, que al igual que nosotros forman parte de este gran panel que tenemos. Como ustedes saben, Agenda Ciudadana es un espacio de variedad, donde cada día de la semana tocamos temas en particular por especialistas del área. Un saludo al compañero Johnny, por donde quiera que ande. Pero hoy, jueves, son de medio ambiente. Con ustedes, Alfonso Ureña, agradeciéndoles por el favor de su sintonía al contactarnos a través de la plataforma El Nuevo Diario TV y de todas sus plataformas de redes sociales, así como también luego pueden ver la retransmisión a través de BTV Canal 32 a las 10 de la noche. Así que hoy le tenemos un programa bien cargado de informaciones de las últimas actualizaciones de los temas de medio ambiente, recursos naturales y preservación del medio ambiente. Así que, como siempre, cada jueves nos acompañan dos grandes estrellas, también bien estimados de mi parte. Ellos son Francis Cuevas y Aurelina Esteves. ¿Cómo están, jóvenes? Bueno, buenas noches a los amigos televidentes, buenas noches, Alfonso. Estamos aquí, como bien dices, cargados de informaciones en materia de medio ambiente, y hoy que tenemos un invitado sumamente especial, un querido amigo, que lo dejaremos y lo presentaremos un poquito más adelante, pero que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, República Dominicana, bienvenidas y bienvenidos a su agenda ciudadana, que no puede faltar los jueves en el capítulo de medio ambiente. Y como decías, Alfonso, tenemos una agenda cargada de mucha información valiosa para todos ustedes. Hola Francis, hola Alfonso, ¿cómo están? Estamos bien, muy bien, ya con el ánimo restablecido prácticamente un 100%, y Dios mediante, creo que ya para la semana que viene estaremos todos juntos allá compartiendo el espacio. Así que con esto es justo ya, Alfonso, es justo que tú esperándote por aquí. Es justo. Sí, Dios mediante estaré con ustedes. Así que, amigos, así le damos la bienvenida a su espacio Agenda Ciudadana, y luego de esta pausa continuamos con el contenido del programa. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación.
Y aquí estamos de vuelta a este su espacio, Agenda Ciudadana, donde los jueves son de medio ambiente. Y en el día de hoy quisiera abordarles sobre un tema de bastante importancia, de importancia local, en donde el mismo ha estado debatiéndose por los diferentes estamentos de toma de decisión del país. Inclusive, aún más allá, también se ha ido internacionalmente, puesto que personas que están afectadas por el mismo, con familiares residentes en Estados Unidos, vamos a ver también qué otras actividades han venido realizando para oponerse a la misma. Y nos referimos al proyecto de las placetas. Este proyecto de hidroeléctrica es un complejo hidroeléctrico que se pretende construir, desde hace ya muchos años atrás, desde el año 2004, desde ese gobierno de Hipólito Mejía, se han siempre tenido pretensiones de construir este proyecto. Él mismo ha venido desarrollando o evolucionando a medida que la tecnología ha ido avanzando. Y el proyecto ha venido transformándose, su diseño, su proyecto de prediseño, y hasta el día de hoy, que este gobierno reciente instalado de Luis Abinader, pues su director de GEGI, que es la empresa que se encarga del Estado en construir este tipo de proyecto, pues anunció en febrero de este año que este proyecto se iría a construir produciendo alrededor de 300 megas. Ya más adelante se estuvo realizando, después que los estudios se fueron avanzando, pues vieron que no era posible la generación de 300 megas, y recientemente se anunció que este proyecto se ha reducido a 204 megas de producción. Sin embargo, es un proyecto que, a pesar de que se habla de una generación limpia en estos tiempos de cambio climático, donde esos gases de efecto invernadero, producto de la quema de las plantas tradicionales que utilizan combustibles fósiles, tal el caso de carbón, como Punta Catalina, o el caso de gas natural, que también produce gas metano, su quema. Igualmente, la producción hidroeléctrica o verde no deja de ser un proyecto bastante innovador en su ejecución, que de principio toda persona que cuida el medio ambiente debería favorecer este tipo de proyectos. Sin embargo, en este caso en particular, el proyecto de las placetas, que como muy bien presenté, y le voy a pedir a producción que me coloque la primera foto para explicarle un poco sobre el proyecto. Es un proyecto que involucra un complejo de presas, dos de ellas, una para ser colocada en las placetas, otras en los limones, y también un tercer contraembalse, como ven aquí en la fotografía. Si ven en el extremo inferior izquierdo, donde dice Mata Grande, ese sería el primer embalse que este proyecto está concibiendo. Mata Grande queda prácticamente, si ustedes se ubican, en la parte noroeste del Parque J. Armando Bermúdez, en la falda del Parque Noroeste, básicamente colindando con San José de las Matas, que esta es lo que popularmente conocemos como la zona de la sierra. Ahí tenemos un municipio de Jánico, Mata Grande, entre otros. Y entonces en esta zona nacen dos grandes ríos importantes que irrigan un complejo hidroeléctrico aguas abajo, que es el complejo hidroeléctrico Bao-Tavera. Y pues aquí aguas arriba tenemos el río Bao, y tenemos bien en la parte izquierda, donde se ve en la gráfica que dice Mata Grande. Esta sería la primera intervención que ellos harían. Ahí harían un contraembalse para recolectar agua, y ustedes ven esa línea inferior amarilla que se traslada de oeste a este. Eso es nada más y nada menos que un desvío de esa agua que se va a almacenar donde dice Mata Grande del lado izquierdo. Esa agua que se va a generar ahí y se va a captar de ese río Bao
se va a desviar a través de la construcción de alrededor de 11 kilómetros de túneles para colindar esta agua que se estaría desviando del río Bao para llevarla a ese contraembalse del río Jagua, que sería la que ustedes ven en la parte inferior central, que se ve una pequeña olla de agua que dice Los Limones. Eso sería el segundo contraembalse o presa que se pretende construir. Por ahí pasa el río Jagua. Y si ven un poquito la continuación de esa línea amarilla, pueden observar que eso es otro túnel, que la idea principal es que luego que el agua que se extrae de Bao, de Mata Grande, se traslade hacia Los Limones, y en Los Limones pues se conecte con un túnel de carga, que ese túnel de carga sería para llevar el agua a una presión por gravedad y una velocidad determinada, para que de manera subterránea conectar con lo que sería la casa de máquinas número 1, que es en la figura central. Vemos que hay un cuadro que se lee casa de máquina número 1. Entonces, lo que quiero señalar básicamente de esto que vemos aquí, que es en esencia una obra de ingeniería de última tecnología, cabe resaltar, pero sin embargo, este tipo de obras, que si bien es cierto, tienen un estudio de factibilidad probablemente efectivo, no es menos cierto que ustedes acaban de ver esas líneas amarillas que le enseñé en la fotografía, que son túneles de desvío de agua. ¿Qué quiere decir con esos túneles de desvío de agua? Que el cauce normal, tanto del río Bao como del río Jagua, serán desviados. Y si le pido a producción que me coloque el video en off de algunas de las fotografías, tanto del río Bao como del río Jagua, que es el segundo en el guión, pues vamos a poder observar el ecocidio que se pretende realizar con la realización de este tipo de proyectos. Que si bien sabemos que para que los proyectos sean sostenibles, tienen que cumplir un pilar de 3 patas. Uno de ellos es el pilar económico, el otro pilar es el pilar social, y el tercer pilar es el pilar medioambiental. Y a nuestro juicio, y cabe resaltar que todavía al día de hoy todavía no se ha presentado un estudio de impacto ambiental del cual nosotros estamos muy pendientes a la presentación del mismo, puesto que consideramos que tiene bastantes findings sobre el medio ambiente, y así, no menos cierto, también la parte social, que es muy importante a la hora de la realización de este tipo de proyectos. En la parte social, en la zona de la sierra, es una zona que básicamente, como ustedes lo saben, se fomenta del ecoturismo, el turismo verde. Este turismo que tanto estas autoridades, pues después del post-pandemia, han tratado de propulsar, tanto el ministro de Turismo como el mismo ministro de Medio Ambiente, han tratado de auspiciar la realización de ecoturismo, las visitas de monumentos. Por ejemplo, tengo entendido que el ministro habilitó el Hoyo del Pelempito para ser visitado. También un poquito más al norte, el monumento de Montecristi, del Cerro. También se está construyendo una caseta ahí para observar. O sea que desde la iniciativa de este gobierno se ha tratado de fomentar pues la visita del ecoturismo y el turismo verde. Sin embargo, este tipo de proyecto y este tipo de vida que tienen las zonas, las personas que residen en la sierra, pues ellos se dedican a este tipo de negocios. Tienen varios balnearios, más de 10 balnearios están sindicados como los que estarán afectados de aprobarse este proyecto, y tienen toda su vida desarrollando negocios
que dependen de una forma u otra de estos balnearios. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades y tanto al Ministerio de Medio Ambiente para que tenga ojo sobre lo que sería la solicitud de este tipo de, cuando se implemente la solicitud del estudio de impacto ambiental, que debe ser depositado en cualquier momento, puesto que las autoridades, de mano de su director de GEGI, Rafael Salazar, ha estado dándole hacia adelante a todo el proyecto, firmando acuerdos con Andrade Gutiérrez, que es la empresa que siempre ha tenido el proyecto tradicionalmente. Recuerden que le hablo que esto es un proyecto que viene del 2004, se ha detenido en reiteradas ocasiones. En los periodos del gobierno del presidente Danilo Medina se detuvo la obra precisamente por el alto impacto social que se había evaluado en ese sentido, y los comunitarios tanto de Jánico como de San José de las Matas no se han quedado de brazo cruzado y se han movilizado. Ellos se han movilizado realizando marchas de oposición hacia la construcción de esta presa. Pues vamos a pedirle a producción que nos pasen los videitos de su siguiente que vemos ahí. Vamos a ver sobre la realización de las marchas de oposición. El pueblo de Jánico está empoderado sobre este tema, puesto que si bien es cierto que es un tema que podría traer cierta riqueza a su zona, pues ellos son más conscientes sobre, primero, los aspectos de medio ambiente, porque estamos hablando de que hay 2 ríos que estarán viéndose afectados. Y no, ese no es el video. El video es sobre las marchas realizadas por los serranos. Como les decía, ellos están totalmente empoderados, es un pueblo empoderado, tanto así que realizaron en agosto una marcha en Sajoma, y también luego fueron al Parque Duarte a realizar otra marcha, y recientemente el domingo pasado, pues ustedes saben que el dominicano en el exterior, en Sajoma, tiene mucha presencia, y puesto, y era de las cosas que le mencionaba al principio del comentario, de que el serrano que vive en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, pues también está atento sobre lo que está sucediendo en su tierra, y ha salido también a defender este proyecto desde Nueva York, realizando también una marcha de protesta sobre la no construcción de esta presa. También está, no sé si producción lo tiene ahí, que nos pueda pasar a las imágenes en off, que sería el cuarto video, el cuarto link del primer comentario. Y ahí podemos ver cómo las comunidades están empoderadas. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, hacemos un llamado a medio ambiente para que esté vigilante sobre el desarrollo de este proyecto. Pero vuelvo y repito, no nos oponemos de primera mano a la realización de este tipo de proyectos que impulsan la energía verde. Sin embargo, cuando afectan la parte social y la parte del medio ambiente, porque estamos hablando de la derivación de 2 ríos, del caudal de 2 ríos, pues, y la afectación de más de 10 balnearios, pues en ese sentido sí debemos colocarnos del lado de los ciudadanos. Así que vamos a estar dándole seguimiento desde este espacio de Agenda Ciudadana. Este viernes se anunció desde la Cámara de Diputados en su Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que estará haciendo un descenso a toda la zona del proyecto, para conocer de viva voz las pretensiones de la construcción de este proyecto, y también hablar sobre con los comunitarios. Nosotros estuvimos allá viéndolo también, haciendo el recorrido completo, y realmente los comunitarios están muy empoderados. Es un orgullo ver los serranos, lo limpio que mantienen todo su entorno. Ellos están totalmente claros sobre de qué viven, que es el ecoturismo. Y dentro de la visita que hice, me encontré algo que me llenó bastante. Fue un operativo de varios lugareños que estaban recogiendo basura de los ríos. Ellos cada cierto tiempo se turnan y hacen pues recorridos por los diferentes ríos y balnearios,
y van recogiendo lo que son los desechos sólidos que algunos desaprensivos, aunque siempre hay controles, pues siempre quedan. Y eso, cuando vi esa acción, me sentí muy orgulloso de que realmente la gente le da importancia a sus recursos y a su entorno y su espacio. Así que desde aquí, desde Agenda Ciudadana, le mandamos un saludo a su alcalde de Jánico, Hilario Fernández, y a todos y cada uno de los compañeros que defienden las causas del medio ambiente y de los recursos naturales. Así que este ha sido mi comentario del día de hoy, y pasamos con Aurelina Esteves, que tiene temas interesantes que conversar. Así es, Alfonso. A mí me gusta ver cuando las comunidades se empoderan en la defensa de sus recursos naturales, y ha sido de gran satisfacción ver diferentes juntas de vecinos manifestándose, los habitantes de la sierra manifestándose públicamente, haciendo marchas, porque de eso se trata, de que la gente entienda cada vez más de que los recursos son de todos y los proyectos deben escuchar esa parte social. Y brevemente mencionar, Alfonso, que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado lunes 8 emitió la resolución 0037/2021, en la cual se establece la lista roja de especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción o vulnerables. Son más de 400 especies que están protegidas por su condición especial, y que es muy importante que toda la población conozca a profundidad cuáles son esas especies. Una sugerencia que tengo es que el documento es muy técnico, aunque menciona en la clasificación una parte donde están los nombres comunes, pero aún así hay muchos de esos nombres comunes que no son del manejo común de la población. Por eso me gustaría que el ministerio pudiera ser un poquito más claro, más puntual, y publicar en un lenguaje mucho más fácil, digerible, con fotos específicamente, para que la gente pueda saber cuáles son esas especies que se encuentran amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción, para que todos podamos de plátanos y proteger dichas especies. Así es. Excelente, excelente. Excelente, Aurelina. Bueno, por razones de tiempo voy a ser un poquito conciso con el tema que tenía para tratarles en el día de hoy. Resulta para mí bastante lamentable el tener que tocar este tema, y más en el marco de la celebración de la COP26 en Glasgow, Inglaterra. Sucede que mientras nosotros estamos siendo y somos signatarios en la COP de la acción sobre los bosques y el uso sostenible de la tierra y el uso de la tierra, tenemos acá situaciones recientemente denunciadas por el ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, con una tala indiscriminada de las especies arbóreas del principal pulmón que tiene el Distrito Nacional, que es el Parque Mirador Sur. Vemos con preocupación cómo una cantidad considerable de especies han sido cortadas y taladas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y es lamentable, porque si tenemos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente abogando y firmando contratos para revertir el cambio climático, entonces aquí nosotros estamos disminuyendo nuestra cobertura boscosa. Señores, Francis, pero que es grave lo que tú estás diciendo. ¿Tú estás seguro? Pero producción, ahí tenemos por favor el video de don Jaime, como cariñosamente le decimos, es donde hace la denuncia. Señores, inclusive se habían plantado, y yo me siento también indignado porque yo he formado parte de los grupos que hemos ido a plantar árboles al Mirador Sur, una hilera para proteger ese monóxido de carbono generado por los vehículos que transitan por la avenida Anacaona, y entonces gran parte de esos árboles han sido cortados en un supuesto plan de embellecimiento del plan a cargo de las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
Miren la extensión superficial, un parque que tiene aproximadamente 6.26 kilómetros de longitud, que va desde aproximadamente la avenida Luperón hasta la avenida Jiménez Moya, y entonces nosotros tenemos un proceso también de arrabalización por parte también que las autoridades han permitido diversos negocios informales, lavaderos de autos, que ustedes pueden ir a los alrededores y se dan cuenta. Señores, uno va a usar esa área natural. Uno va a distraerse, a hacer ejercicio a la Avenida de la Salud y tiene que encontrarse con estas acciones de autoridades que por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra. Entonces yo hago un llamado a las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, ya sea su ministro, al Viceministerio de Recursos Forestales también, para que se descontinúe esta práctica, porque si no nosotros vamos a salir a defender ese espacio natural. Y vamos a darle paso ahora a nuestro invitado del día de hoy, que es un amigo, compañero, Evergito Peña, muy querido por nosotros. Evergito es un profesional de larga data, especialista en cambio climático, que ha desempeñado diferentes funciones en el Estado Dominicano, desde viceministro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue director administrativo del Consejo de Cambio Climático y llegó a presidir, a ocupar la vicepresidencia ejecutiva de este Consejo de Cambio Climático. Bienvenidos, Evergito, y gracias por acudir a nuestro llamado. Gracias a ustedes, amigos, sobre todo pues, a la dama de la mesa. Buenas noches, Evergito. Gracias por su disposición, que cada vez que lo llamamos, usted siempre está abierto para nuestro programa. Contribuir con él para que el país tenga las noticias y esté al día de lo que tenga el cambio climático y medio ambiente. Así es. Pero a ti te celebro porque has hecho la transición del área de derecho a esta tan sensible, como se humaniza uno cuando empieza a tratar los temas de cambio climático y medio ambiente. Así es. Al compañero Alfonso Ureña, que siempre ha estado en la punta de trabajo con relación a estos temas, y el amigo Francis Cueva, que ni decir de tantos años que tenemos juntos batallando con estos temas. Estamos aquí para lo que podamos servirle y que sea información viable y fructífera para toda la teleaudiencia de este extraordinario programa. Para nosotros es un invitado de lujo hoy en Agenda Ciudadana, en el renglón de medio ambiente, porque es una persona que tiene bastante experiencia en el cambio climático. Y aprovechando la COP26, nos gustaría saber, Evergito, ¿cómo ha ido evolucionando, según tu parecer, esta COP26? Bueno, la COP26 viene siendo prácticamente una continuidad de la COP25 de Madrid, que tenía como lema accionar ya. Ahora estamos pasar de las promesas al compromiso. Básicamente nos quedamos en la COP25 en un pequeño tranque con relación a lo que tenía que ver con los compromisos finales que tenían que hacer los países, tanto como en su compromiso de reducción en las NDC que debían revisar, así como también en el tema del financiamiento, que se tiene dos aspectos: el aspecto de la fuente y el aspecto de la participación de cada país. Dicho esto así, porque ya después de la COP21 en París, que se establecieron todos los elementos de educación, de reducción y de adaptación, y lo que tenía que ver con el tema de la transparencia, que era un tema muy sensible, y ya casi todos los países han podido presentar sus plataformas y su sistema nacional de MRV, que es el monitoreo, reporte y verificación de las acciones climáticas que están haciendo los países y los compromisos que han presentado a las Naciones Unidas, a la Convención Marco. Perdona, República Dominicana ya presentó esto. Sí, la República Dominicana presentó en el año 2000, en la COP24, presentó sus aspiraciones y sus de reducción, que la establecimos en un 25%, aunque la capacidad de abatimiento que tiene la economía dominicana es sumamente más elevado, podríamos decir que por encima del 50%,
nosotros fuimos un poco conservador porque establecimos un 25% con sujeto y condicionado al financiamiento, que el financiamiento fluya. Porque la economía dominicana, para hacer un abatimiento como es capaz de hacerlo, la inversión debe ser muy cuantiosa. Y por eso quisimos presentar un objetivo lograble con el 25%. Pero luego, los mismos instrumentos de la convención establecían que debíamos hacer una revisión en el año 2020 de esas aspiraciones y de esos compromisos. Así hicimos también, dejamos para el diciembre del año 2020, se presentó la revisión de nuestra NDC y pudimos lograr conseguir 2 puntos más de compromiso y estamos estableciéndolo un 27%, siempre condicionado al tema de financiamiento, que es lo que ahora mismo está en la convención, debe estructurar definitivamente cómo va a llegar ese financiamiento en oportunidad, en cantidad y en facilidad. Que ha sido uno de los temas, Evergito, que más se ha repetido con los representantes de las naciones. Han sido muy puntuales y muy repetitivos en el aspecto del financiamiento, de que debe llegar, de que no se debe quedar solo en promesas como hasta ahora, sino que llegue y que llegue de manera oportuna para que los países puedan real y efectivamente desarrollar los proyectos conforme los planes. Suficiente, oportuno y de fácil acceso. Porque la estrategia o el fundamento básico del Fondo Verde del Clima, que es el último instrumento financiero que se aprobó y que sustituye el protocolo de Kioto, no establece jerarquía ni establece tampoco regionalismo para asignar porcentajes participativos, sino que la oportunidad de acceso es aquel que pueda tener mayor facilidad de poder instrumentar y diseñar y poder preparar sus proyectos que puedan tener acceso a esos fondos. Y eso ha sido mucha dificultad. República Dominicana pudo lograr el fondo base, que es el Readiness, para establecer las estructuras nacionales, que es capacitación, estructura física, y todos los elementos de tener una plataforma nacional que pueda ayudar a todos los sectores de la economía a que puedan agenciar y diseñar sus proyectos. Y a través de esa plataforma de Readiness como punto focal, el Ministerio de Medio Ambiente pudieran entonces accesar oportunamente a los fondos. Y según su punto de vista, Evergito, ¿cuenta la República Dominicana con capacidad instalada técnica para elaborar estos proyectos conforme los requerimientos de esas grandes naciones? Bueno, en términos de capital humano, República Dominicana ha crecido enormemente. Desde el gobierno del periodo 2004 al 2008, se establecieron muchísimas estructuras nacionales para poder trabajar con el tema, sobre todo en el tema de la capacitación y la educación. Se creó una Dirección Nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente, que luego, en el año 2008, fue sustituido por el Consejo Nacional de Cambio Climático, que nació grande porque nació con estructuras, nació con estatutos y nació con objetivos y con un personal bastante capacitado. Personalidad jurídica. Y tiene personalidad jurídica. Entonces tenemos realmente la capacitación. Hoy el Consejo Nacional de Cambio Climático es un organismo ejemplo y modelo en América del cuerpo de técnicos que consta y que dispone para ello. Y esa capacidad técnica y ese ejercicio de educación en temas de cambio climático se ha diseminado por todo el territorio nacional, se ha trabajado con las alcaldías, con los municipios directamente, se ha trabajado con todo el sector público, con el sector privado. Así hemos nosotros hecho sinergias público-privadas para precisamente, dentro de los roles del Consejo, que son sobre todo educación y sobre todo políticas públicas, se han logrado muchos objetivos que hoy puede República Dominicana exhibirlo en el escenario internacional con mucha buena vibra y nos reconocen ese trabajo. Qué bien. Excelente.
Saludos. ¿me Adelante, escuchan? Alfonso. Para nosotros es un honor tenerte por acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y me quiero quedar con las palabras del secretario general de la ONU, que él dijo dos cosas. Primero, cuando estuvo tomando la palabra, el uso de la palabra, dijo que él no estaba de acuerdo con ese plazo de 5 años que se había establecido en el Acuerdo de París para la revisión de ese inventario de los NDC, puesto que considera que en este periodo de 5 años, aguardar 5 años para guardar acción, pues repercute negativamente en los países como nosotros, que son insulares, que cada año va variando las condiciones. Entonces, él dice eso, que si fuera por él, se pusiese la revisión a que fuese anual. Me gustaría conocer tu opinión sobre ello. Y otra cosa que mencionó fue que uno de los grandes acuerdos que se llegaron cuando se firmó el Tratado de París fue que las grandes naciones contribuidoras iban a permitir o iban a abrir un fondo de $100,000 millones para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático de países pequeños como nosotros. Sin embargo, señala que este fondo anda por el orden de los $80,000. Entonces también quisiera saber tu opinión, porque parece que la batalla juega el juego en nuestro contra. No, tengo que coincidir contigo que quizás los periodos de 5 años para la revisión de las NDC podrían resultar muy largos, sobre todo la dinámica que tienen las economías hoy día, que sobre todo con el avance de la tecnología, podríamos estarnos quedando atrás si nosotros vamos a un ritmo tan lento. Pero, por ejemplo, con el Sistema Nacional de MRV, de monitoreo, reporte y verificación, que ya ha sido aprobado en República Dominicana y está emitido por decreto del presidente Luis Abinader, un instrumento de política pública y de trabajo muy, muy eficiente. No creo que en República Dominicana, de implementar y realmente poner en práctica esta plataforma de monitoreo y de transparencia, no tomaría 5 años tener al día de cómo vamos nosotros avanzando en el cumplimiento, porque ese programa, además de fue consensuado con el sector público, el sector privado y también con las ONG que participan y activan en el tema, y cada uno de los sectores tiene su compromiso. Tiene también esa plataforma consta también de una plataforma digital, tecnológica, que para registrar en línea cada una de las acciones que los sectores están implementando y cómo contribuyen al objetivo del 27% que la NDC que nos hemos comprometido. O sea que si nosotros realmente aplicamos lo que ya ha sido y se está emitido como política pública, no tendríamos que esperar 5 años para esos fines. También debo coincidir con Alfonso con el tema de lo que es la conformación y el fondeo del Fondo Verde del Clima, porque en principio sí, el compromiso fue agenciar recursos por el orden de los $100,000 millones, pero no estamos en $80,000 tampoco, porque el primer aportante fue Corea del Sur y aportó $100 millones y $10 millones, y eso están depositados, y Corea del Sur es precisamente la sede del Head Office del Fondo Verde del Clima, que dicho sea de paso, nosotros logramos ocupar un asiento dentro de los avances que ha tenido el país como país en los cumplimientos y el desarrollo de las políticas de cambio climático. Nosotros hemos logrado insertar un asiento dentro del Fondo Verde del Clima, que nos ha facilitado hasta cierto punto todo el tema de lo que tiene que ver con la capacitación y la formación en términos de lo que es el financiamiento climático. Vamos a dejar sobre la mesa esta preguntita para que usted me la conteste después de esta pausa. ¿Qué piensa usted, Berito, sobre las declaraciones del primer ministro de Antigua y Barbuda, que han dado declaraciones, esa activista climática, Greta Thunberg, sobre que la COP26 se ha convertido en un ejercicio de relaciones públicas, sin metas y sin acuerdos específicos
de cara al cumplimiento de esta crisis, de medidas para revertir esta crisis ambiental y climática que se nos presenta. Pero me responde después de esta pausa. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. Circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. Sí. Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, de este su espacio Agenda Ciudadana, y dejamos, Evergito, una pregunta sobre la mesa. ¿Qué usted tiene que decir? Bueno, la participación en las COPs no se pueden valorar simplemente por un punto de vista unilateral. Depende mucho de las delegaciones que formen los países y cómo participen en las mesas de discusiones. La experiencia que nosotros tenemos es que el país siempre ha tenido unas grandes delegaciones importantes y muy completas. Tú dices y han podido participar en todos los escenarios de mesas de discusión. Tú dices que depende mucho de las delegaciones. Vi unas declaraciones de la viceministra del Ministerio de Medio Ambiente que decía que por primera vez la República Dominicana está bien representada en una cumbre, en una COP. Bueno, yo podría decir que, para excusarla, ¿verdad? Quizá decir que su historia en el tema tiene apenas 1 año y 6 meses que debe estar manejando estos temas, porque la verdad que República Dominicana en el año... Qué elegante, en París estuvo representada por el presidente de la República. En la COP de Madrid, COP25, estuvo representada por el presidente de la República. También participó el vicepresidente en años anteriores, vicepresidente
Rafael Albuquerque. O sea, hemos tenido delegaciones total y todo el tiempo ha estado presente en las COP el ministro de Medio Ambiente y desde la creación del Consejo, el vicepresidente ejecutivo y toda su plana del Consejo Nacional de Cambio Climático ha estado presente. Pero me quisiera concentrar básicamente en lo que tiene que ver con lo que el colega de Bermuda, Antigua y Barbuda, me extraña mucho porque en la Caribbean Community Carmen Chase Center, que es la entidad que activa el cambio climático, aglutina a los países a veces no ponen más República Dominicana, porque nosotros también participado mucho con los organismos de la CCC, que trabaja mucho con los fondos europeos, sobre todo, que tienen mucho apoyo de esos fondos, y nosotros hemos hecho sinergia, algunos proyectos relacionados con el tema de la comunidad del Caribe. Y esos países han aprovechado mucho de las decisiones y de la participación en la COP. Realmente no sé por qué se refiere de esa manera, porque a mí me consta que la participación de la comunidad del Caribe en la COP y en los proyectos regionales ha sido muy activa y muy provechosa para el conglomerado del Caribe. Con relación al activista que usted me refirió, usted sabe que el cambio climático también tiene sus sacerdocios. Hay personas que andan por el mundo haciendo huelgas, diciendo cosas sobre el tema para hacerse notar. Es su forma de vida. O sea, realmente hay que estar dentro, ser delegado o parte de la COP, porque no todo el que asiste a la COP, que es una de las conferencias de las Naciones Unidas de mucha participación. Ha habido COP participantes de 40, 50 mil personas. Normal. Y usted ha estado en muchas. Yo he estado desde que formamos parte del Consejo, me he estado involucrado en los temas de la COP y sabemos de lo que estamos hablando. Claro. La República Dominicana ha sido uno de los países que ha conformado, no delegaciones muy grandes, pero sí muy comprensivas, porque hemos dado oportunidad al sector oficial, ha participado el sector privado y también las ONG que trabajan. Y se le asigna trabajo, se le da responsabilidades y todas las COP tienen un backup de reporte en cada tema. Y en los organismos que nos corresponde cohabitar, como es por ejemplo el GRULA, el Diálogo de Cartagena, en AOSI, que también somos parte, trabajamos en políticas mancomunadas, en temas comunes, donde nosotros necesitamos apoyo para presentarlo a la Asamblea y se han logrado muchos objetivos de manera conjunta. O sea que República Dominicana tiene un buen sitial, tenemos muchos organismos de los cuales participamos y tenemos representantes en ellos, que ha sido fruto precisamente de aprovechar las COPs. Y en esta última, que lamentablemente no estamos, porque hubiese sido un sueño estar, porque ese ambiente es un ambiente de humanidad, el que trabaja cambio climático, medio ambiente, realmente es una persona que tiene un valor agregado en la vida. Claro. Y nunca uno se desprende del tema, pero siempre se logra algo. Lo que sí, en los temas básicos principales, el tema de financiamiento, el tema de los compromisos de los países, de los grandes países, sobre todo los grandes emisores, que son los responsables del gran porcentaje de emisión que tiene el mundo, que tienen que asumir sus responsabilidades. Pero ahí vienen otros componentes, geopolítica, de las economías. Es complejo, porque hay que verlo de manera integral, realmente. Exactamente, no se puede ver por el simple hecho, por el lente de lo que es, lo que debía ser cambio climático y lograr el objetivo del 1.5. Claro. Realmente la geopolítica tiene mucho peso sobre los temas y los resultados finales. Vamos con Alfonso. Alfonso. Precisamente quería abordarte sobre ese tema en particular, puesto que vimos que un Joe Biden llegó pidiendo excusa por su antecesor, con relación al comportamiento de Donald Trump para con el cambio climático. Pero también vemos que un Vladimir Putin al final no fue. Vimos a un Xi Jinping que dijo que iba y tampoco fue. Pero también vimos un Manuel López Obrador en México que no fue. Pero también vimos al estimado de Bolsonaro de Brasil que tampoco asistió. Y estos son países que en realidad son de los grandes contribuidores.
Por otro lado, también vimos el anuncio de India, que es uno de los tres más grandes contribuidores, que habló de que su compromiso no era el 2050, sino que ellos se comprometían al 2070. Con relación a este accionar que hemos estado viendo de estos grandes países, ¿cómo ves, Evérgito, nuestra situación con relación a los objetivos al 2050, con relación al incremento de la temperatura promedio anual? ¿Tú crees que se va a poder cumplir? ¿Habrá un sentido de urgencia de estas naciones? Porque tú mencionaste algo muy importante. Hay un juego quizás también de geopolítica en torno a todo este tema, que no necesariamente cada país quizás defiende su postura de primacía más que abordar o abrazar los temas de medio ambiente. No lo colocan de la mano, sino si uno afecta al otro, pues se van más por el tema geopolítico. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Mira, el escenario mundial con respecto a cambio climático ha variado mucho después del COVID. COVID-19 ha impuesto, y los efectos económicos que ha tenido en las economías ha sido un impacto muy fuerte. De hecho, los países, en la última COP en Madrid, había una gran discrepancia entre China y Estados Unidos. Los demás países estaban de alguna manera consensuados de trabajar, pero no habíamos tenido COVID. Después de la pandemia, pues tenemos que hablar de cambio climático post-COVID y ver cómo los países se pueden ir alineando en esta nueva realidad que tenemos de nuestra economía, enfrentar los efectos del COVID en la parte económica, porque si bien es cierto que las políticas de remediación para cambio climático podrían también traer algún tipo de freno al desarrollo como lo tenemos acostumbrado a hacer. De hecho, China ha sido un país que ha visto reducir su crecimiento de una manera extraordinaria, de estar creciendo sobre el 10%, de repente en los últimos años no está llegando ni siquiera al 3%. Y eso es fruto, parte del COVID, fruto también por los esfuerzos que ellos están haciendo, por reducir quizá de su economía, depender menos del carbón. ¿Usted cree, Vergito, que tiene que ver con este factor del decrecimiento de su economía, el hecho de que China, al igual que India, no firmaran este acuerdo para la reforestación y los bosques y ese rescate de la masa boscosa? Sí, si los grandes países, sobre todo los países de mucha población que coinciden con ser China, la India, Estados Unidos, Brasil, México. El tema de Brasil y México ya va más un tema político puro de presidentes que no se identifican con el tema y que son presidentes que inclusive han negado la existencia del COVID. Hay un pensamiento y se han formado como un bloque entre lo que es Bolsonaro y López Obrador. Ahí hay un tema ya de política interna propiamente, pero en los Estados Unidos y Rusia, que se vieron la situación muy tensas, yo le decía a Francia aquí fuera de cámara que una de las cosas buenas que tuvo la COP de retrasarse de diciembre de 2019 a 2020 a esta fecha es que dio tiempo a que, por ejemplo, Donald Trump saliera del escenario y tengamos entonces de vuelta a Estados Unidos que puede ir motorizando un poquito las cosas. Bueno, me parece que si no hay un consenso a ese nivel, el tema de sobre todo el financiamiento y los compromisos de reducción de las grandes potencias, entonces nosotros no vamos a poder lograr la reducción del 1.5. Bueno, Vergito, nos hemos quedado sin tiempo, Alfonso, para que despidas el programa. Así es, Vergito. De verdad que para nosotros es un honor haberte tenido acá, esperando que podamos extenderte nuevamente una invitación con más tiempo, porque este pequeño espacio no nos dio. Realmente quedamos bastante complacidos, aunque con hambre aún más. Así que, amigos televidentes de su espacio Agenda Ciudadana, gracias por su sintonía y, como siempre, cada jueves, Agenda Ciudadana es de medio ambiente. Hasta entonces.